Damos gracias al Padre por este tiempo tan especial. Sabemos que Cristo viene. Realmente el escenario está listo para el retorno inminente de Jesús. Así es que estemos con nuestros corazones expectantes de que en cualquier momento nos vamos. Vamos a entrar a la palabra y le damos gracias al Padre por tú conectarte, y también te invitamos a que reenvíes, invites a familiares a que escuchen, a que sigan escuchando esta transmisión desde el Centro Cristiano Córdoba. Dios te bendiga con la potencia del cielo ahí donde tú te encuentras. Vamos a entrar a la palabra y en este día vamos a hablar sobre la causa. ¿Cuál es la causa de tus problemas? ¿Cuáles son la raíz de tus problemas? Yo quiero orar y quiero darle gracias al Padre por este tiempo que nos permite. ¿Cuál es la causa de tus problemas o cuáles son las raíces de tus problemas? Hoy Dios va a hablar a tu vida de una manera muy especial, muy específica en estos tiempos de pandemia que se están viviendo, en estos tiempos donde lo inestable es la constancia, es lo constante, es decir, que lo estable no existe. Así es de que abre tu corazón. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos permites, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir la potencia de tu palabra, la revelación de tu palabra que nos libera. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Te agradezco en este momento por esta palabra que va a ser soltada. Declaro oídos circuncidados, declaro en este lugar la unción de tu Espíritu, que aún en medio de la enseñanza, Señor, tus hijos, tus hijas, las personas que nos están viendo, nos están escuchando, nos están sintonizando, recibirán de ti en el nombre de Jesús, y decimos amén, amén y amén. Como te decía, hoy te quiero hablar sobre la causa de tus problemas, las raíces de tu problema. Quiero empezar con el texto de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, que a la letra dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Quiero repetir esta frase del versículo 17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Gracias, Padre, por esta palabra maravillosa. Sabes, el Señor nos invita a que entremos en su revelación, en ese secreto de vivir una vida transformada, una vida en el Espíritu. Creo que hoy es el tiempo de quitar los contactos donde el diablo ahora sí constantemente enchufa o se quiere enchufar con nuestras vidas. Es el momento hoy de quitar las pistas de aterrizaje para que el enemigo no siga condenándonos, no siga llevando nuestras vidas a una vida que no le agrada a Dios, a una vida en un nivel que no es victoria. Así es de que hoy el Padre nos está invitando y el Padre quiere que nosotros lleguemos a la raíz más profunda y que conozcamos cuáles son las causas reales de nuestros problemas. ¿Cuál es la raíz, en cierta manera, de las dificultades, de las situaciones que nos enfrentamos en línea o de acuerdo a la palabra de Dios? Así es de que una de las cosas, y creo que es el momento ya de empezar a abrir nuestros corazones y aclarar lo que el Padre tiene,
¿Sabías que la condenación mata? Y creo que es el momento de tomarlo en serio. El vivir condenado, el vivir castigado o autocastigarse, eso es lo que nos debilita, eso es lo que nos mata. Y el estrés, sin duda, es peligroso. Sin duda, es un problema, inclusive ya de salud pública, porque las personas en cierta manera están teniendo mucho estrés, pero el fondo del problema no es el estrés, el fondo del problema es la condenación, y esa es la idea de esta enseñanza el día de hoy. Quiere el Padre que tú recibas esa revelación. Tus problemas tienen una raíz, tus problemas tienen un origen, tus problemas tienen una causa. En estos momentos, en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de peste, en estos tiempos de coronavirus, creo que necesitamos equiparnos, necesitamos una palabra que nos lleve a una dimensión en la cual las complicaciones, las situaciones que pudiéramos estar pasando, que pudiéramos estar viviendo, el dolor, la enfermedad, no te debiliten. En la palabra del Señor nos habla la Escritura cuando Jesús hace un milagro en un hombre que no podía ver, y lo que Jesús hace, agarra un poco de barro, escupe, y con el barro y con la saliva, él hace una bolita y se las pone en los ojos de este hombre que estaba ciego, y después al hombre le dice que se fuera a lavar. Cuando regresa, Jesús le pregunta: ¿cómo ves? Dice: veo a los hombres como árboles. Y luego en la Escritura nos habla acerca del Salmo 1, en donde dice que los que escuchan, los que meditan la palabra, serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Creo que una de las figuras por excelencia que tipifican a un hombre son los árboles. Y a veces las situaciones que vivimos, los peligros, el dolor, ahorita que estamos en un tiempo muy difícil, donde nos tenemos que cuidar, nos tenemos que guardar, tenemos que mantener ciertas medidas para evitarnos enfermarnos. A veces ese tipo de estrés, ese tipo de vida que hoy ya empezamos, que se le conoce como la nueva normalidad, hace que las personas se empiecen a enfermar. Y las personas empiezan a sufrir. Y si la palabra de Dios nos habla sobre personas, son figuras de árboles, a veces esos síntomas son como hojas que están enfermas. Las hojas del insomnio, las hojas del dolor, las hojas secas de la enfermedad, las hojas secas de la angustia, las hojas secas de los problemas familiares, las hojas secas de los problemas financieros. En fin, cada una de las situaciones que vivimos vienen siendo como hojas. Pero nosotros sabemos que si en un árbol se están secando las hojas, el problema no son las hojas. Las hojas secas son el resultado de alguna causa. Y la verdadera causa o la verdadera razón por las cuales las hojas de un árbol se secan es que no son las hojas, sino son la raíz. Todos sabemos que no hay hojas si no existiera raíz. Entonces, la razón por las cuales a veces nuestras vidas, a veces hay síntomas, hay hojas secas, es porque hay un problema, y el problema es radicular, es decir, es de raíz. Incluso en el mundo,
las personas de ciencia, las personas que estudian ciencia, ellos se han empezado a dar cuenta que no hay hojas secas si no hay una raíz enferma. Y un estudio realizado hace algunos años en un reconocido centro médico en los Estados Unidos, llegaron a la conclusión de que el 70% de todas las enfermedades se deben al estrés. Esa es una razón por las cuales las personas se están enfermando y la razón es el estrés. Ahora, si la ciencia médica ya ha llegado a ciertas conclusiones que algunas de la sintomatología que algunas personas presentan o están enfermas es por razones de estrés, creo que tenemos que ir más profundo nosotros en la palabra para saber realmente cuál es la razón de esa situación. Pero la raíz más profunda que el estrés, porque el estrés provoca una serie de situaciones, provoca migrañas, dolores de cabeza, insomnios, problemas en su metabolismo, problemas hormonales en las mujeres, provoca, inclusive ahorita en estos momentos que se necesita que nuestro sistema inmunológico esté fuerte, provoca que el sistema inmunológico se debilite y entonces sea fácil para que una bacteria o un virus enferme a la persona. Entonces, es muy importante, pero atrás del estrés está el miedo. Y creo que una de las razones en las cuales nosotros tenemos que guardarnos es el miedo. Y el miedo llega a través de información, a través de los noticieros, a través de las redes sociales. Creo que abunda mucha información. Pero el miedo es el causante del estrés. ¿Y por qué viene el miedo? El miedo se provoca porque ¿qué será del mañana? ¿Y si me enfermo? ¿Qué será de mi familia? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Qué será de nosotros? Y entonces, ¿y si muero? Y la gente empieza a tener miedo. Y el miedo se empieza a desencadenar. Y por eso, en cierta manera, la ciencia ha llegado hasta ahí, de que la raíz de los problemas es el estrés y es el miedo. Ahora, la ciencia no puede tocar más allá del verdadero problema porque es un problema espiritual. La raíz más profunda de todo problema de que las hojas de un árbol se sequen, de que en la vida del ser humano haya problemas, haya enfermedad, haya una serie de situaciones que va minando su vida y va acabando su vida, no es solamente el miedo, no solamente es el estrés, es la condenación y es un punto espiritual. Donde hay condenación va a haber miedo. Donde hay miedo, seguramente va a haber estrés. Donde hay estrés, obviamente va a haber hojas secas, va a haber manifestación de las maldiciones, va a haber manifestación de que la persona empiece a decaer. Voy a decir el orden. La palabra del Señor nos enseña que la raíz de todo el mal se encuentra en la condenación. La condenación produce miedo. El miedo produce estrés, el estrés produce manifestación de hojas secas o maldiciones o situaciones de enfermedades o como le queramos llamar. Y hoy te lo quiero demostrar, hoy quiero enseñar de acuerdo a la palabra que en el libro de Génesis nos enseñan esos detalles. Voy a hablar de los primeros libros de Génesis. Para descubrir, para entender lo que está pasando, porque el Padre quiere que vivamos nosotros una vida
en medio de las circunstancias, una vida sobre las circunstancias, no una vida que estemos bajo las circunstancias, a pesar de la situación tan difícil que estamos viviendo. Imagínense, en esta semana que pasó, el número de contagiados se disparó, los disturbios que está habiendo en el mundo se están multiplicando, la gente vive con temor y necesitamos dar respuestas. Y creo que en la iglesia, a través de la palabra, nosotros tenemos que dar una respuesta, tenemos que dar una salida. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Siempre la verdad nos va a traer claridad, siempre la verdad nos va a traer soluciones. Ahora, quiero empezar con esta pregunta, en esta respuesta que te voy a dar. ¿Sabías que cuando Adán fue plantado en el Edén, Adán lo plantaron en el Edén con una obra terminada? Por supuesto. Cuando Adán, el Padre, lo plantó en el Edén, el Padre le entregó una obra terminada. Ahora, Adán no necesitaba absolutamente nada. Adán tenía todo lo que necesitaba, todos los recursos, todas las cuestiones que Adán necesitaba estaban terminadas en el Edén. Solamente que el diablo le provocó o le hizo ver una necesidad y le dijo: Adán, para que tú estés calificado y vivas una vida extraordinaria, tú necesitas saber otras cosas que Dios no quiere que tú sepas. De esa manera, el diablo le vendió una identidad falsa. Y él le dijo en Génesis 3, versículo 4 y versículo 5 de Génesis, le dijo, porque el Padre le dio una recomendación a Adán, le dijo: ¿sabes qué, Adán? Yo te planto aquí en el Edén y tú puedes hacer lo que tú quieras. Solamente te voy a pedir una recomendación. No vas a comer del árbol del bien y del mal, porque el día que tú comieras de ese árbol vas a morir. En el Edén había dos árboles, un árbol del bien y del mal, y había el árbol de la vida. Pero Dios le dice: con relación al árbol de la vida, es lo único que no puedes hacer. Y el diablo le sugiere a Adán y le dice: no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La verdad de las cosas es que Adán no necesitaba más nada. Él no necesitaba más cosas. Él estaba más que suficiente. Él ya tenía una identidad. Él ya tenía un nombre. Él ya tenía una posición. Él ya tenía una vida. Pero ¿saben qué? Adán le creyó al diablo e hizo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera, y comió del fruto y cayó, y a partir de ahí vino la maldición. Todo lo que Adán hiciera en el Edén, todo prosperaba, todo era una bendición. No existía enfermedad, no existía pecado, no existía muerte, no existía infelicidad, no existía la felicidad, existía vida, existía bendición. Era todo lo que existía. Adán no necesitaba de más nada. Y cuando Adán cometió eso, vino la maldición. Algunos le llaman cuando Adán cometió la alta traición. Ahora, pero antes de que Adán fuera lanzado del Edén,
Ya Adán había cometido esa falta. Y el Padre le dice, Dios le dice a Adán en Génesis 3:19, por tal razón, ahora la tierra va a producir cardos y espinos. Es decir, ahora va a haber resistencia a todo tu trabajo. Y por eso le menciona estas palabras. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan. Y el sudor representa estrés, representa esfuerzo propio. Y podemos ver que antes de que fuera lanzado a la tierra que ya iba a producir cardos y espinos, es decir, a la tierra que ya había sido maldecida por Adán, no por Dios, Dios le dice, ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Es decir, va a haber un esfuerzo, vas a sudar, va a haber estrés. Pero si lo vemos más atrás, si lo vemos más profundo, nos vamos a dar cuenta que atrás del estrés está el miedo. ¿Sabes lo que Adán le dijo a Dios cuando Dios le preguntó a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Adán le contestó, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Adán estaba asustado. Adán estaba temeroso. Adán estaba con un miedo impresionante por lo que había hecho. Pero antes que tuviera miedo, Adán se sentía condenado. Se sentía mal porque había desobedecido lo que no tenía que hacer. Él se sentía terriblemente condenado. Quiero repetir este orden, porque este orden nos va a armar para que tengamos una vida en medio de la situación en la cual estamos viviendo en este momento, en tiempos de pandemia. Viene una situación tremenda, terrible, no solamente para nuestra nación, para la humanidad. Y tenemos que estar preparados. Este tiempo en el cual estamos es una noche. Esta noche va a pasar. Si es que Jesús no viene antes, esta noche va a pasar. Así es de que tranquilos. Jesús dijo, ¿sabes qué? No teman, confíen en mí, yo he vencido al mundo. Voy a recapitular la raíz de los problemas, la raíz de las hojas secas, la raíz de las situaciones, la raíz del insomnio, la raíz de los problemas de salud, la raíz de depresiones, la raíz de los suicidios, la raíz de las situaciones familiares, de los problemas emocionales, de los problemas de las personas, de los problemas del hombre, de los problemas de la humanidad, que son las hojas secas. No son solamente eso, esos son los resultados. Atrás de ello está el estrés, atrás del estrés está el miedo y atrás del miedo está la condenación. Ahora la pregunta es, ¿por qué Adán se sentía condenado? La razón era porque él comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. La razón por la cual Adán estaba condenado o él se sentía mal es que comió del árbol del bien y del mal. El árbol no era el árbol del mal, el árbol no era el árbol del pecado. Entonces, ¿a qué se refiere el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Cómo es que causó que ese árbol, cómo es que Adán pecara por ese árbol?
Ok, eso es importante porque nos empieza a liberar. El árbol del conocimiento del bien y del mal es una representación de la ley. La ley simplemente lo que vino a hacer cuando Dios se la entregó a Moisés, la razón por la cual Dios trajo la ley a través de Moisés es que nos daba conocimiento de lo que es el bien y lo que es el mal. La Biblia dice en Romanos 3:20, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La razón por la cual la ley vino es simplemente para darnos conocimiento del bien y del mal. Ahora, Dios no entregó la ley para que el hombre viviera a través de ella o para que el hombre fuera santo. El propósito de la ley es que nosotros nos diéramos cuenta que somos pecadores y que nosotros nos diéramos cuenta que necesitamos a un Salvador. Esa era la razón de la ley. Ahora, la ley trajo el conocimiento del pecado, pero ¿qué pasa o qué sucede cuando tienes el conocimiento del pecado? Pues nos sentimos mal, nos sentimos condenados. Así que la gente piensa a veces, cuando habla de la ley, cuando habla de mandamientos, que el propósito de la ley es que la persona se haga santo, es que la persona no peque. No, la razón de la ley, repito, es que nos diéramos cuenta que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. La ley tiene una gloria, pero el misterio de la gracia tiene otra gloria más alta. Quiero leer en 2 Corintios, capítulo 3, del versículo 7 al 9, la palabra dice a la letra: y si el ministerio de la muerte, grabado con letras de piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual iba a perecer, versículo 8, ¿cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? Versículo 9, porque si el misterio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Entonces, la razón por la cual el Padre le dijo a Adán, no, lo único que no puedes hacer es comer del árbol del bien y del mal. La razón era que el Padre no quería que Adán tuviera conocimiento de lo que era bueno y malo, por así decirlo. La ley nada más lo que hace es refleja nuestra condición, pero la ley no hace a la persona más santa, no hace que la persona se pueda justificar. Nadie se puede justificar con la ley. La raíz de todos los males es la condenación. El diablo tiene tácticas, el diablo tiene estrategias, el diablo tiene armamentos. Alguien me puede preguntar, pero pastor, ¿y qué tiene que ver eso con mis problemas? ¿Qué tiene que ver eso con los problemas que yo tengo en mi casa? ¿Qué tiene que ver eso con los problemas que yo tengo emocionales? ¿Qué tiene que ver eso con mis problemas económicos? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos viviendo ahorita del COVID? ¿Qué tiene que ver todo eso con lo que estamos viviendo? Es un momento difícil. ¿Qué tiene que ver eso con los problemas económicos que ya detonaron en nuestro país y ya detonaron en todo el mundo? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Nuestro enemigo es inteligente. De hecho, su creación fue algo muy especial. Nos narra Ezequiel capítulo 28.
Y él es más inteligente que un psiquiatra, él es más inteligente que un psicólogo, él es más inteligente que los políticos, él es más inteligente que los economistas, él es más inteligente que los creyentes, que muchos creyentes incluso. Satanás no se va a ocupar de lo superficial, de lo periférico. Él se va a ocupar de lo profundo. ¿Sabes cuál fue el primer nombre que le dieron a Satanás? El primer nombre no fue ladrón, el primer nombre no fue asesino, aunque mata, aunque asesina, aunque destruye, aunque roba, ese no fue su primer nombre. Su primer nombre de Satanás fue Satán, que en el griego, en el hebreo, significa fiscal de la ley o acusador. Realmente el nombre del diablo, que el Señor lo reprenda, es Satán, que significa el acusador o el fiscal o el que acusa. ¿Sabes para qué sirve un fiscal en un tribunal? Cuando llevan a una persona ante un juez, tiene que haber una parte acusadora. Esa parte acusadora precisamente es el diablo. El diablo la hace de fiscal. Y cuando, para procesar a alguien, el fiscal lo tiene que condenar, le tiene que sacar pruebas, lo tiene que señalar. Un fiscal nunca va a sacar los puntos buenos, los puntos mejores de tu vida. Él va a sacar la ropa sucia de tu vida y la va a exponer y te va a atacar implacablemente hasta que te sientas condenado. Y eso es lo que hace precisamente Satanás. Satanás te condena, Satanás te acusa, Satanás te saca los trapos sucios y te los señala y te condena. ¿Sabes? Satanás no se anda por las ramas. Satanás va directo al tema. Él no te dice, por ejemplo, si quiere que tú hagas algo malo, él no te va a sugerir y te va a decir, por ejemplo, oye Pancho, te sugiero que robes aquella bolsa. O no te va a decir, oye Pancho, se me hace que eres un mal papá. Se me hace que eres un mal esposo. Él no te va a decir así. Él te va a preguntar sugiriendo que eres eso. Y eso que eres cristiano. No que eres un buen papá. O de plano te dice, eres un mal papá. Eres un irresponsable. ¿Qué vas a ser un buen esposo, una buena esposa? Eres un irresponsable. Tú, cristiano, jaja. Yo soy Superman, entonces. Y te empieza a acusar, y te empieza a condenar, y te empieza a aplastar. Y la persona, ¿cómo se siente? Terriblemente mal. Se siente muy mal la persona. Dice, no, pues yo ya no sirvo para nada. Yo lo único que necesito es la muerte. Y por eso ahorita hay muchos suicidios. Por eso es que la gente está desesperada, entra en depresión, dice, yo no sirvo para nada, yo no valgo nada. Este maldito bicho nos vino a echar a perder la vida. Y sacas tu furia, tu frustración, y tú te sientes ese bicho diabólico, y ya no quieres saber más. Así es como Satanás condena. Satanás usa la condenación y obviamente usa también el miedo. Tenemos que tener cuidado. La raíz de los problemas es la condenación. Es la raíz más profunda, luego es el miedo, luego es el estrés y luego vienen ya los síntomas. Hoy es un buen momento, a pesar de las situaciones en las cuales estamos viviendo, a pesar de la noche que estamos pasando, confiemos en Jesús. Él dijo, confiad. Yo he vencido al mundo. Nuestro amado Señor ya venció al mundo.
que sí hay una tormenta, que sí que hay una noche oscura, que sí que parece como que no hay una salida. Tranquilos, Dios tiene el control. Dios nunca ha perdido el control. Aún en medio del caos, el Padre tiene el control de tu vida. Así es de que tranquilo, hay una palabra para tu vida, hay una salida. Pero es que yo no puedo, es que sí puedes. Dice la palabra que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Aleluya. Si estuvieran aquí, yo les diría, aplaudamos al Señor. Aplaude ahí en tu lugar donde estás. Jesús es la respuesta. Jesús es nuestro verdadero libertador. Él dijo que Él ha vencido al mundo y Él ha vencido al mundo. Recibamos esa paz de Jesús en nuestras vidas. Ahora, yo me he dado cuenta, después de muchos años en el Señor, que el diablo, y leyendo la palabra, que el diablo no ha cambiado sus tácticas. ¿Sabes por qué no ha cambiado sus tácticas? Porque no es un innovador, porque no tiene nuevas tácticas. Él repite lo mismo, no tiene otra arma. El diablo puede hacer cumplir la maldición en tu vida. Es decir, el diablo no puede hacer cumplir una maldición en tu vida si no hay condenación. El diablo sabe que para que una maldición se detone en tu vida, primero tiene que haber condenación. El diablo no te puede enfermar sin la condenación. El diablo no te puede robar la paz sin condenación. El diablo no puede destruir tu matrimonio sin condenación. El diablo no puede destruir tu vida sin condenación. El diablo no puede destruir una nueva esperanza sin condenación. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Esa es la esperanza de Jesús. Ahora, yo te quiero decir que a pesar de que el diablo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, aunque sea tan viejo el diablo y sea mañoso el diablo, ya sabemos hoy que él usa la condenación. Él te va a condenar. Él te va a estar condenando como un palito, como un cuchillo de palo, ¿verdad? Te va a estar lastimando, hostigándote, hasta que te trate de convencer que eres lo peor, que eres la peor basura. Pero yo te quiero decir que Dios escogió precisamente lo que para el mundo no es importante. Dice la palabra ahí en Corintios que Dios escogió lo vil del mundo. Dios escogió para que vieran que no se descansa ni en el conocimiento del hombre, ni en las habilidades del hombre, sino todo se descansa en la gracia de nuestro amado Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo te diría aquí, aplaude, aplaude ahí en tu casa, ahí donde tú me estás mirando, aplaude. Realmente tenemos la victoria en Jesús. Ok, ahora, ya sabemos que el diablo usa la condenación y usa el miedo. Por eso está metiendo mucho miedo. El miedo siempre él lo va a usar. El miedo, yo les comentaba hace muchos años, creo que un hombre que impactó al mundo con su testimonio y con la manera de predicar la palabra, fue el hermano Gigi Ávila. Y él comentaba en un testimonio muy tremendo, que cuando Dios lo llamó al ministerio, Dios le dijo, Gigi, yo te voy a enseñar cómo opera el diablo. Porque es necesario que tú sepas cómo él opera. Yo te quiero decir que el diablo sigue usando las mismas armas de toda la vida, de toda la historia, desde su creación, desde que se involucionó en Satanás, porque Dios lo hizo un querube, y él involucionó en Satanás porque quiso ser como Dios y se convirtió en un cacho de monstruo, en un monstruo feo, horrible, que se ha convertido en cabeza de las tinieblas, de la oscuridad. Él usa las mismas mañas. Entonces el padre le dijo allí, ¿sabes qué? Te voy a enseñar cómo opera Satanás. Y quiero que subas a un cerro y vas a orar. Y eran cerca de las 3, 4 de la mañana, dice en su testimonio, y dice, quiero que ores. Y él empezó a orar en otras lenguas, él empezó a orar en el Espíritu.
Y después él escuchó la voz del Espíritu que le dijo, ahora arrodíllate. Y él siguió, dice, y ahora quiero que te tranquilices, porque en este momento, ¿verdad?, vas a conocer al enemigo, con el cual tú te vas a enfrentar cada vez que vayas a las naciones a llevar mi palabra. Y es necesario que tú sepas cómo él opera. En la misma manera que operó hace 3 décadas, que operó hace medio siglo, que operó hace un siglo, que operó hace un milenio, que operó hace 2 milenios, que operó hace 4000 años, que operó antes en Génesis capítulo 1, 2, cuando él fue lanzado del cielo. Es la misma manera que él opera, y él sigue operando en tiempos de coronavirus. Él sigue operando de la misma manera. Por eso va a usar el miedo, por eso va a usar la condenación. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ahorita vas a ver al diablo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. Y de repente escucha unas pisadas que va sobre hojas secas, pues escucha. Y él siente de parte de Dios que levantara la cara y mirara. Y entre las sombras y la luz que estaba a punto de amanecer, ¿verdad?, ve una silueta de un hombre alto. Por la misma silueta pues se ve oscuro, no es que fuera oscuro el hombre en piel, sino por la misma luz se ve todo oscuro, ¿verdad? Y ve en sus ojos como fuego. Y cuando lo miró esos ojos, él se aterró. Y dice, no tengas miedo, que estás bajo mi presencia. No tengas miedo a esa presencia, sino estás en mi presencia. Y ya le faltaba poco a ese ser llegar a la cima, y ve un pequeño arbusto así en forma de horqueta, y ve cómo este ser de un golpe rompe el arbustito ese en forma de horqueta, y luego con sus manos fuertes que se veía el hombre, saca el arbusto y lo tira. Y este evangelista, este hombre de Dios que ya está en la presencia del Padre, dice, Señor, y él empieza a hablar en otras lenguas, y a los minutos, ¿verdad?, levanta la voz y ya prácticamente empieza a amanecer, y le dice el Espíritu Santo, ahora ves donde viste todo eso. El arbusto que vio él, cómo él lo golpeó con su mano y lo abrió y luego sacó el arbusto estaba intacto, y le dice, esa es la forma en la cual él opera. Él opera a través del miedo, él opera a través de espejismos. Amada familia que me estás mirando, amigo que me estás mirando, persona que si es por primera vez, yo te quiero decir, tal vez hay situaciones, como dijo Jesús, en el mundo habrá aflicción, pero confiad porque Jesús ha vencido al mundo. Él solamente quiere meter miedo, quiere meter angustia, quiere estresarte, quiere lastimarte, quiere herirte, quiere enfermarte, quiere destruirte, quiere robarte lo que tú tienes. Jesús ya lo venció. Satanás opera de la misma manera. Él no cambia, él no es un innovador. Jesús lo desarmó en la cruz del Calvario. Lo que Jesús hizo en el Calvario es tan potente y es tan glorioso lo que Jesús hizo en el Calvario. Por eso dice el autor del libro de los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Lo mejor que podemos hacer hoy es poner nuestra mirada, poner nuestra atención en la obra de Jesús en estos tiempos de coronavirus, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos de peste, en estos tiempos inciertos, en estos tiempos donde la tempestad está golpeando, la oscuridad ha caído sobre la humanidad. Lo mejor que podemos hacer es que no importa si las olas están golpeando nuestra barca, que no importa si esto te está golpeando a ti, a tu familia, a la gente que tú amas, confiemos en Jesús, agarremos a Jesús, puesto los ojos en Jesús, que no importa lo que venga. Ahora te voy a decir cómo lo desarmó Jesús en el Calvario. Dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15,
La palabra dice a la letra, anulando el acta de los decretos que estaba contra nosotros, y la clavó, clavándola en la cruz, dice la palabra, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la manera en la cual Jesús desarmó al diablo, desarmó al enemigo de las almas, desarmó a ese ser inicuo, a ese querube que involucionó en Satanás, en diablo, en serpiente antigua, que el Señor lo reprenda, fue en la cruz. Fue precisamente en la cruz. En una Biblia ampliada, el mismo versículo lo quiero leer. Habiendo cancelado el certificado, y aquí la palabra certificado era el manuscrito de un deudor que se reconocía como deudor. La deuda que nosotros teníamos como hombres pecadores, como personas pecadoras, Cristo la clavó, ese certificado, en la cruz. Y luego dice la Escritura, del certificado de deuda consistía en elementos legales y que nos eran hostiles o nos eran contrarios. Y ese certificado Él lo ha puesto a un lado y removido completamente, clavándole en la cruz. Cuando desarmó a los gobernantes, a las autoridades, las fuerzas sobrenaturales del mal que obran contra nosotros, Él hizo un ejemplo público de que ellos los exhibió como cautivos en su procesión triunfal, habiendo triunfado sobre ellos a través de la cruz. Lo que hizo Jesús en el Calvario es maravilloso. La buena noticia es que el diablo fue derrotado y fue desarmado en la cruz. No es en nuestro esfuerzo, no es en nuestras buenas obras. El esfuerzo y buenas obras son buenas, pero no nos alcanzan. No es en eso, no es en nuestras habilidades, no es en nuestra inteligencia, no es en nuestras capacidades. Dios tomó la única arma de Satanás que estaba contra nosotros, que era la condenación, que era la misma ley, que nos dábamos cuenta de lo mal que estábamos. Esa misma condenación Jesús la clavó en la cruz y triunfó sobre esas fuerzas del enemigo. ¿Sabes? Nosotros ahora no estamos luchando por la victoria. Nosotros estamos luchando desde la victoria. La victoria que ya es nuestra a través del sacrificio de Jesús en el Calvario. Nosotros luchamos desde la victoria. Ahora, ¿cuál es la clave para no estar condenados? ¿Sabes? El hecho de que a veces te puedes sentir condenado es el hecho que dice la palabra que en el momento en que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, nuestro espíritu se hizo nuevo y entonces el Espíritu Santo vino a morar por nosotros. En ese momento nosotros fuimos hechos nuevas criaturas. Por eso es que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y cuando dice todas, son todas. Entonces, ¿cuál es la clave para que nosotros podamos salir de condenación? Yo recuerdo, y yo creo que todos hemos pasado, que cuando recibimos a Jesús,
es un gozo extraordinario. Lo que se le conoce como el primer amor. Es una maravilla, es una hermosura el hecho cuando recibimos a Jesús. Por eso, mi amigo, mi amiga, personas que me estás escuchando, hoy es el momento de tu salvación. Hoy es el momento que tú puedes recibir a Jesús como tu Señor y como tu Salvador. Hoy es un buen momento para recibir a Jesús como el Salvador y el Señor de nuestras vidas. Que hoy nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y te mencionaba que cuando recibimos a Jesús hay un gozo extraordinario. Pero luego nos empezamos a dar cuenta que hay como una lucha interna, como entre el bien y el mal. Y Pablo decía en Romanos capítulo 7, de una manera extraordinaria, dice, porque el bien está en mí, pero no lo puedo hacer. Yo veo que mis miembros se están moviendo algo que me impide hacer lo bueno. Y él dice, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me puede liberar? Y te estoy hablando de Pablo, un hombre que conocía cabalmente la ley, que conocía la Torá. Él fue fariseo de fariseos, él fue instruido a los pies de un rabino, del mejor rabino de sus tiempos, de Gamaliel. Él fue instruido, él sabía lo que estaba diciendo. Y en el versículo 8, del capítulo 8, el versículo 1 de Romanos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Él sale, ahora pues, ninguna condenación es para los que están en Cristo. El único lugar donde nosotros podemos encontrar libertad y ser libres de condenación es estar en Cristo. Es entender que la obra que hizo Jesús en el Calvario fue total y completa. Que yo pecador, yo Freddy Luna pecador, yo merecía la muerte, yo merecía ser castigado. Tú, el nombre que tú tengas, tú merecías ser castigado. El mundo merece ser castigado. Pero ¿sabes qué? El amor del Padre es tan grande, el amor de Dios es tan grande sobre ti, sobre el mundo, sobre mí, sobre todos, que nos amó tanto, que dio lo mejor, que dio a su Hijo por nosotros. Alguien tenía que pagar ese castigo. Y ese castigo no solamente iban a pasar el capítulo, no, alguien lo tenía que pagar, porque el mundo espiritual es legal. ¿Y saben quién pagó eso? Por ti, por el mundo y por mí y por todos. Jesús. Por eso, cuando Jesús está en el Calvario y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, se dejó eso para que nosotros conozcamos y sepamos en qué momento tu castigo, mi castigo, el castigo de todos fue sobre Jesús. Y Jesús se puso en el lugar de nosotros. Fue precisamente en ese momento donde el Padre descargó su ira justa, su ira santa, el castigo que merecíamos. Jesús lo recibió. Por eso Pablo aquí dice, ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo. ¿Tú cómo estás en Cristo? Cuando tú aceptas ese sacrificio. Y entonces cuando el diablo viene y el diablo te dice, tú cristiano, yo soy Superman, no me digas, y te empieza a condenar y te empieza a lacerar, ese castigo Jesús ya lo clavó en la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra, hijitos, si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre,
a Jesucristo el justo. Si tú que me estás mirando has cometido ciertas faltas, tú tienes un abogado si ya recibiste a Jesús. Pídele perdón. Punto. Si tú que no conoces a Jesús, pues es momento de recibir a Jesús en tu corazón como tu Señor, como tu Salvador. Ese es el mejor momento. Y eso nos libra de toda condenación. Satanás ya no te puede decir perverso, malo. Dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por eso me impactó mucho, y creo que en estos tiempos de coronavirus, en este tiempo de pandemia y en todos los tiempos, necesitamos la palabra. La palabra nos da la victoria que necesitamos. La palabra nos da la esperanza. Quizá la situación en el país se vea terrible. Quizá la situación en el mundo se vea catastrófico. La situación económica que se ve terrible. Pero tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo demás, Él lo va a agregar, Él lo va a añadir. Aún en medio de esta situación, yo te digo, hay victoria en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de Él, que se entregó, que nos amó y dio su vida por ti, por mí y por el mundo. Hoy podemos decir confiadamente, mi Señor, mi Dios es mi ayudador. Nunca me dejará, nunca me desamparará, desamparará. En Él tenemos la victoria. A pesar de todo, tenemos la victoria. Hay un texto en Apocalipsis que me llamó poderosamente la atención. Estaba leyendo Apocalipsis. Estoy leyendo mucho Apocalipsis. Lo estoy releer. Lo estoy leyendo del 1 hasta el 22, del 22 para atrás, para adelante. Y ahí estoy. Y lo estoy releyendo. Y estaba yo leyendo el capítulo 12. Versículos 10 y 11. Fíjate lo que dice la palabra. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tremendo, ¿verdad? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Sabes? Es importante. Aquí dice dos cosas. Ellos le vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio. Dos cosas bien importantes. Es importante que sepamos para qué sirve la sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecados. Jesús derramó la última gota de sangre en el Calvario. Por eso nos limpió, nos lavó. Y cada vez que participamos de la cena del Señor, que por cierto, la próxima semana vamos a participar. ¿Sabes qué? Cuando nosotros participamos de la sangre del Cordero, la sangre nos limpia, nos purifica de todos los pecados. Satanás ya no tiene argumentos, ya no tiene armas para condenarte, porque la sangre te limpia. Y cuando viene y te acusa y tú le dices, eso Jesús ya lo pagó en el Calvario,
lo desarmas. Cuando te dice, eres un mentiroso, ni caso le hagas. Tú eres justificado por la sangre del Cordero. Por eso cuando participamos en la cena del Señor, ¿sabes qué? Esa es una confirmación, reafirmación de lo que Jesús hizo en el Calvario. Tu vida delante de la presencia del Padre, por eso dice Hebreos, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Confiadamente. Tú eres la justicia de Dios, no por tus obras. Yo soy la justicia de Dios, no por mis obras. Soy la justicia de Dios porque Él se hizo injusto para que yo fuera la justicia de Dios. Tú y yo somos los representantes del Padre en la tierra. Tenemos autoridad sobre las circunstancias. Por eso hoy vamos a terminar con oración para que reciban a Jesús, para que reafirmes tu vida, y vamos a orar para que Dios te dé victoria. Y si hay algún enfermo, si hay alguna necesidad, podamos ver el poder vigente del Padre que sigue actuando, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Miremos la potencia del Padre, miremos la potencia de ese sacrificio que Jesús realizó en el Calvario. Gloria a Dios por ello. Entonces, dice que lo vencieron con la sangre del Cordero. Tenemos que asperjar nuestras vidas con esa sangre que todavía está hablando, esa sangre que clama justicia, esa sangre que nos ha limpiado y podemos entrar con toda confianza al mero lugar santísimo con el Padre, como si fuera Jesús con el Padre. El Padre nos ve como Jesús, santos, puros, inmaculados, no por lo que hayamos hecho, sino por lo que Él hizo en el Calvario. Por eso empecé con ese texto de Romanos. ¿Sabes qué? No me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios. ¿Sabes qué? En el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe. El propósito de la ley es simplemente reconocer que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador. No más nada. La ley no sirve más que para eso. No sirve para que tú seas santo, no sirve para que tú agrades a Dios, no. Solamente el único que cumplió cabalmente, punto por punto, tilde, coma, fue Jesús. Y de ahí en fuera no hay nada. Por eso Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Los ritos, todo lo que hagan muchas religiones no sirve para nada. Lo único que sirve se llama Jesús. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es la luz, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es el Señor de tu vida, de mi vida, el Señor de México. Y por eso vamos a salir adelante por Jesús, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Pero dice aquí otra parte que me impactó mucho, y la palabra del testimonio de ellos. La vida cristiana, la vida de Dios, es una vida en crecimiento. Es una vida que va a ir madurando y va a ir madurando y va a ir madurando. Por eso, mi amigo, mi amiga, amada familia, persona que me estás sintonizando, que me estás mirando, no te desanimes. Si te has caído, levántate. Hoy el Señor te levanta. Hoy el Señor te fortalece. Si te habías apartado, ven. El Señor te está llamando. Es el momento de reempezar otra vez. El Padre se complace de levantar al caído. Así es que yo te invito, ven. La vida de testimonio. Nuestra vida debe de ser una vida de mártir. Un mártir nada más muere una vez. Nada más puede ser mártir una sola vez. Pues nosotros tenemos que ser mártires continuamente con el pecado, declararnos muertos al pecado y vivos para Dios. Muertos al pecado y vivos para Dios. Yo quiero invitar al grupo de alabanza. Yo quiero ministrar. Yo quiero soltar una palabra. Por eso, si el enemigo te viene a acusar, si el enemigo te está acusando, si
Si el enemigo te quiere condenar, ¿sabes qué? Cállalo. Cállalo. Yo quiero hacer una oración. Quiero hacer varias oraciones. Si tú todavía no has recibido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, es el momento de que tú lo recibas. Es el momento. Es que yo he cometido muchos pecados. Nada más mencióname a una persona que no haya cometido pecado. Nada más mencióname a una, no a dos, a una. En toda la historia de la humanidad no hay ninguna persona que no haya cometido ningún pecado. Por eso Jesús dijo, el que esté libre de pecado lance la primera piedra. La paga del pecado es la muerte. Eso es lo que merecíamos. Pero le damos gracias al Padre que Cristo murió por nosotros. Dio su vida maravillosa por ti y por mí. Por eso podemos decir confiadamente en este momento, ¿sabes tú? Si necesitas a Jesús, creo que es el momento de recibirlo en tu corazón. Recibe a Jesús. Recibe a Jesús. Quiero que hagamos una primera oración. Dile, Padre, te doy gracias, Dios, porque enviaste a Jesús a morir por los pecadores, de los cuales yo soy uno. Perdóname. Yo creo que Jesús murió por mí. Me arrepiento de mis pecados y te acepto como el Señor de mi vida, Jesucristo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias. Amén. Ahora quiero orar. A ver, hermano, hermana, persona que me estás escuchando, tal vez te sientas condenado, condenada. Es un buen momento. Jesús te está llamando. Es un buen momento que con su sangre te está limpiando, te está lavando, te está purificando. Es un buen tiempo. Este es el tiempo importante para tu vida. Pídele perdón. El Padre te está abrazando ahí donde tú estás. El Padre te está limpiando, te está purificando. Gracias, Padre. Quiero orar también por situaciones, por enfermedades. No sé qué enfermedad tengas, no sé qué situación estés pasando o viviendo, pero ahorita quiero soltar una palabra. Ahorita quiero soltar una palabra para que el Padre te levante, para que el Padre te restaure, para que el Padre te sane en el nombre poderoso de Jesús. También quiero enviar una palabra. Quiero orar por los enfermos, por las personas que están viviendo su momento difícil en un hospital, en una clínica, en una cama, en su casa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en este momento, Señor, suelto una palabra de restauración, suelto una palabra que levanta al caído en el nombre poderoso de Jesús. Ministra, Señor, levanta, restaura. Padre, si hay alguna persona que tiene alguna enfermedad, yo creo y aplicamos la sangre del Cordero que lo limpia de todo pecado. En el nombre poderoso de Jesús, lo sana, lo restaura. En el nombre poderoso de Jesús, envío esta palabra. Recibe esta palabra en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Si hay alguna persona que piensa que ya no puede recuperar su familia, el Padre te dice, no es así. Hoy es un buen momento. Hoy el Padre restaura tu familia, te restaura a ti. En el nombre de Jesús es el momento de reconocer dónde hemos fallado. En el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy muchas gracias, Padre. Yo te doy muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy.